Hermanos, buenos días. Buenos días. Bienvenidos a este lugar de oración. Hoy 24 de marzo del año 2024 damos inicio a nuestro culto de oración al Señor, este domingo. Les invito por favor que me acompañen en la lectura inicial del Salmo 115, versículos del 1 al 11. Salmo 115, versículos del 1 hasta el 11. Si gustan me pueden apoyar en la lectura, lo vemos de forma alternada. Para los hermanos que están en la virtualidad también, el Salmo, les recuerdo, es 115, del 1 al 11. Se titula Dios y los ídolos. Dice la palabra del Señor: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Qué han de decir las gentes? ¿Dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confía en Jehová, en él vuestra ayuda y vuestro escudo. Finaliza diciendo el texto: los que teméis al Señor, confiad en el Señor. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Amén. Bueno, hermanos, haciendo una corta reflexión sobre lo que acabamos de leer, vemos cómo el pasaje arranca diciendo no a nosotros, ¿no? Como el salmista desvía la gloria del hombre hacia Dios, ¿no? No se trata de nosotros, sino finalmente se trata de nuestro Señor, ¿cierto? Quien merece toda la gloria, toda la honra, toda la adoración. No se trata de los hombres. Los hombres son pasajeros, son temporales. Luego el pasaje nos lleva allí a hacer como una pregunta retórica, posiblemente pues, para el tiempo del salmista. Está hablando allí sobre los ídolos, ¿no? Que parece ser que las naciones le preguntan que dónde está ahora su Dios, ¿no? Porque estas naciones, en el contexto del pasaje, pues estaban rodeadas de ídolos y pues querían también como creer que podían ver al Dios nuestro, ¿no? Al Dios único y verdadero, de la misma forma en como ellos lo percibían sus dioses, ¿no? Pero el salmista entra aquí a responder que nuestro Dios está en los cielos y ha hecho todo lo que Él ha querido desde los cielos. No necesita representarse en figuras humanas para hacer lo que Él quiere finalmente. Y luego pues nos hace una descripción de todo el tema de los ídolos en la época de Israel. Nos habla allí de que básicamente eran obras de manos humanas. Finalmente dice que son semejantes a ellos, al igual que como cualquiera que confía en ellos, semejante a ellos, ¿no? O sea, no hacen absolutamente nada, no pueden hacer absolutamente nada. Los ídolos no pueden responder, ¿no? Y trayéndolo un poco esta reflexión a nuestro tiempo actual, puede ser que no existan ya esta clase de ídolos como lo percibían en los tiempos de Israel, con toda la cantidad de dioses que habían alrededor de los pueblos paganos, pero sí hay ídolos en la actualidad en nuestros corazones. Hacemos ídolos de otros seres humanos, por eso arranca diciendo no a nosotros, la gloria no es para los seres humanos. Y hoy en día los cristianos modernos o actuales pueden, o los seres humanos pueden caer en
en esta clase de adoración de ídolos, ¿no? Ídolos humanos o materiales, ¿sí? O es donde usted ponga su confianza, porque finalmente los ídolos representan eso, donde usted empieza a creer y a confiar que se puede sostener o que esto lo va a ayudar, ¿no? Ya sea su trabajo, ya sea su familia, ¿sí? Ya sea otro ser humano, un pastor, lo que sea, ¿sí? Cualquier cantidad de cosas que podemos hacer de ídolos. Debemos confiar y creer plenamente en que finalmente Dios es nuestro único ayudador, ¿no? Finalmente el pasaje aquí vuelve y nos trae la reflexión hacia nosotros, ¿no? Hacia los creyentes. Dice el salmista acá, oh Israel, le habla a Israel, ¿no? Pues hoy en día nosotros representamos a ese Israel espiritual, ¿no? El pueblo del Señor. Dice, confía en el Señor, Él es tu ayuda y tu escudo, porque sabía que la gente ponía su confianza en estos ídolos. Bueno, la idea no es en este tiempo poner nuestra confianza en lo que ya hemos venido mencionando. Él es tu ayuda y tu escudo, y finalmente habla a la casa de Aarón, que para la época eran como los sacerdotes que se encargaban de todos los asuntos religiosos dentro de Israel, ¿no? Les dice básicamente lo mismo, ¿no? Confíen en el Señor, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Y esto es lo que representa la confianza en el Señor, ¿no? Para todos nosotros en la actualidad. Se lo decía hace mucho tiempo aquí a Israel, pero en la actualidad el Señor sigue diciéndolo a todos los creyentes, ¿no? Confíen en mí, que yo soy su ayuda y yo soy su escudo. Es donde debemos poner nuestra confianza en medio de las adversidades, en medio de cualquier situación que nos afecte psicológicamente. Debemos poner siempre nuestra confianza en el Señor, porque finalmente debemos recordar que Él es nuestra ayuda, que Él es nuestro escudo, que nos protege, que está allí siempre para nosotros. Y finaliza el versículo diciendo, los que teméis al Señor, confiad en el Señor, porque vuelve y dice nuevamente, repite, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Y finalmente esto es lo que este pasaje nos trae a reflexionar hoy, ¿no? Nuestra confianza debe estar puesta solo en el Señor, recordarlo siempre, porque solo de Él podemos recibir una ayuda y solo de Él podemos recibir la protección que necesitamos día a día en todas las adversidades que se nos presentan en nuestro diario vivir. ¿Sí? Buenos días, hermanos. Adelante, sean bienvenidos. Buenos días. Permiso. Buenos días, sea bienvenido, hermano. Bueno, hermanos, finalmente concluimos la meditación de nuestro pasaje inicial, recordando que debemos confiar en nuestro Señor, ¿no? Vamos a orar, les invito. Amado Señor, Padre Celestial, te damos gracias. Bendito y soberano Señor, por tu palabra, por este día, Dios maravilloso, que has puesto en nuestros corazones el levantarnos desde temprano. Señor, con deseos, con esa hambre espiritual y ese deseo de venir a ese lugar, oh Dios, a adorarte, a darte las gracias, Señor. Creyendo fielmente en ti, Padre bueno, confiando en tu palabra, Señor, porque tú eres la verdad, porque solo a ti te debemos exaltar, glorificar, Señor. Solo tú eres digno de adoración, Padre, gracias, porque tú eres nuestro escudo, tú eres nuestro ayudador en medio de nuestras aflicciones, en medio de cada situación que debemos afrontar día a día, Señor. Tú estás allí presente, Padre bueno. Te damos gracias por el día de hoy, Señor, que es el día que tú has, Señor, diseñado para que nuestros corazones estén dispuestos siempre para adorarte, Padre. Damos gracias por los hermanos que están en la virtualidad, no pueden estar aquí físicamente, Dios, pero en sus corazones está allí su deseo también, Señor, de recibir tu palabra a través de estos medios que tú has creado, Señor, que tú has permitido que la humanidad pueda comunicarse, Padre. Te damos gracias por la vida de los hermanos que están allí, por los que nos escuchan a través de las redes sociales, Padre bueno.
Oramos por todas estas personas, oh Dios, a la distancia, creyendo fielmente, Señor, que tú alimentarás sus almas. Señor, tú estarás allí, presente en sus vidas, Señor, poniendo en sus corazones el deseo siempre de confiar y creer plenamente en ti, Señor, porque tú eres la ayuda y eres el escudo para cada uno de nosotros, Padre bueno. Oramos por los hermanos que vienen en camino. Oramos para que tú los guardes, Señor, para que no se les presente ninguna dificultad en el camino, Dios. Y por aquellos hermanos que por alguna razón o motivo hoy no pueden asistir, no pueden estar en este lugar, también oramos por ellos, Señor. Pero tú conoces la vida de cada uno de nuestros hermanos, oh Dios. Pero tú puedes ver los corazones de cada uno, Señor, y oramos por ellos, Padre bueno, para que los guardes, para que bendigas también esta semana, para que también los alimentes día a día, Señor. Ese deseo de recibir tu palabra, ese deseo, Señor, de nutrir su alma, Padre bueno, a través de tu mensaje, Padre. Te damos gracias, oh maravilloso Señor. Te rogamos que dispongan nuestros corazones para adorar, Señor, en esta mañana. Muchas gracias, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, los invito a adorar a nuestro Señor a través de los himnos. Vamos a adorar al Señor con el himno 322. Por favor, les invito a mis hermanos a que me acompañen. Buenos días, hermana. Bienvenida.
Me acompañan en la lectura bíblica de la confesión de pecados en Éxodo, libro de Éxodo 20. Éxodo 20, versículos del 1 al 17. Éxodo 20, del 1 al 17, se titula Los 10 mandamientos. Dice la palabra del Señor. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo, el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es de reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tu puerta. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, No cometerás adulterio, no hurtarás, no darás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, los invito a que oremos. Vamos a leer los 10 mandamientos. Ya todos sabemos aquí que representan los mandamientos que siguen vigentes hoy en día, ¿no? Están escritos allí para Israel, pero siguen vigentes para todo el pueblo del Señor, y nos recuerda que somos pecadores y que debemos confesar nuestros pecados. Les invito entonces a que cerremos nuestros ojos y oremos al Señor, confesando nuestros pecados. Padre eterno, glorioso, maravilloso, eres, oh Dios de los cielos, Señor nuestro que estás. Padre maravilloso, tú que estás en los cielos, Señor, que todo lo ves, que todo lo sabes, que no hay nada oculto ante tus ojos, oh Dios. No hay nada, Señor, que te podamos ocultar. Podemos ocultarlo ante los demás, Señor, pero no ante ti. Ayúdanos, oh Padre bueno, en medio de nuestro pecado, Señor, a recordar allí, cuando creemos que nadie nos ve, cuando creemos que estamos solos. Ayúdanos a recordar, como dijo David, solo contra ti he pecado, Dios. Ayúdanos a recordar esto, Señor, porque finalmente solo contra ti pecamos. No hay nada que podamos ocultar ante tu mirada, ante ti, oh Dios. Ante los hombres podemos ocultarlo todo, pero ante ti jamás, oh Dios. Ayúdanos a recordar que este mundo es temporal, que este mundo es pasajero, que nada en este lugar es eterno. Solo en tu presencia, Dios, podemos vivir eternamente. Solo al partir de este mundo, Dios, podemos pasar a un mundo eterno, Dios. Ayúdanos a recordarlo, Señor. Ayúdanos a no autoengañarnos, oh Dios, creyendo que podemos engañarnos. Solo contra ti pecamos, oh Dios, cada vez que llevamos a cabo nuestros actos de maldad. Y te ruego, oh Señor, y oro por la vida mía y la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes y los que están en la virtualidad, Señor. Tú conoces
el pecado de cada uno de ellos, tú conoces la inclinación a la cual, oh Dios, someten su cuerpo, Señor. Someten su mente, en su corazón, oh Dios. Y te ruego, Espíritu Santo, te ruego, oh Dios maravilloso, Señor, que nos perdones, que limpies nuestras almas, Señor. Ayúdanos, oh Padre bueno, Señor. Necesitamos de tu presencia, Padre amado, en medio de nuestras luchas, de nuestras batallas, Señor. Ayúdanos, Padre bueno, porque solo de ti dependemos, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, a creer fielmente, Señor, que tu palabra es verdad y que solo en ti hallamos el perdón y que solo en ti podemos encontrar la fuerza necesaria para rechazar el pecado, oh Dios, al cual se inclinan nuestros corazones, Padre amado. Cada uno lo conoce, Señor, y tú lo conoces perfectamente, oh Dios. Y rogamos, Espíritu Santo, para que esta oración, Señor, llegue a tus oídos, para que esta oración, Padre amado, la puedas escuchar, Señor, plenamente. Estamos arrepentidos, oh maravilloso Señor, de pecar, Padre bueno, contra ti. Ayúdanos, oh Padre, a caminar sobre tus senderos, ayúdanos a recordar que estos mandamientos siguen vigentes, oh Dios. Inclina siempre nuestros corazones hacia tus caminos, oh Padre amado. Guárdanos, oh Espíritu Santo. Ayúdanos en todo el transcurso de la semana, en todo el transcurso del mes, Señor, a obedecerte, a ser fiel a ti, oh Dios, a hacer las cosas no por temor, sino por amor, oh Dios. Ese amor maravilloso que te debemos, Padre bueno, por el sacrificio precioso y único que hiciste allí en la cruz, oh Dios. Ayúdanos a recordarlo, Padre. Grande eres, oh maravilloso Señor. Muchas gracias te damos, Padre amado. Oramos, confesando nuestros pecados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, les invito a adorar a nuestro Señor con los himnos. Vamos a adorarlo. Él es grande, maravilloso. Merece toda la gloria y la honra con el himno 338. En su nombre la gloria. Salvador, por mis pecados la me confesó. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la luz recibí el perdón. En su sangre
Hermanos, a continuación la lectura de apoyo en el libro de Lucas. Lucas capítulo 23, versículos del 13 al 25, lo leo para ustedes. Se titula Jesús sentenciado a muerte. Capítulo 23 de Lucas, del versículo 13 al 25. Dice la palabra del Señor. Entonces, Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues después de castigarle, y tenía necesidad de soltarle uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: fuera con este, y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Y él les dijo por tercera vez: ¿por qué? Les dijo, pues ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, y a quien habían pedido y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Amén. Vamos a continuación el pastor con el sermón infantil, pregunta 84. Buenos días para todos, hermanos, bienvenidos. Qué gusto verles, qué gusto tenerles a todos ustedes una vez más en este lugar. Mis hermanos allí en la virtualidad y quienes están allí en los perfiles del Facebook. Que hoy el Señor sea obviamente obrando de manera especial en cada uno de nosotros. Quiero invitarlos allí al estudio de nuestro catecismo infantil de Westminster, la pregunta que corresponde en el día de hoy. Hemos ido avanzando, ya llegamos a la pregunta número 84 y es precisamente esta que tenemos allí en pantalla. Algo interesante precisamente con los 10 mandamientos es que, como los enseña el catecismo, vamos nosotros paso a paso, no solamente viendo el mandamiento, sino qué es lo que prohíbe el mandamiento. Y es importante porque tenemos que tener una claridad. El Señor no solamente nos dejó a nosotros una prohibición, sino nos dio también la razón del por qué. Y esto obviamente mirando no solamente la consecuencia en la aplicación, sino también al mismo tiempo en la no aplicación de lo que el Señor obviamente dice. Bien, la semana anterior culminamos con la pregunta número 83 acerca del segundo mandamiento y cuáles son sus implicaciones también. Decimos allí que la adoración Dios la reservó para elevarla de acuerdo a su voluntad, sin dejarnos a nosotros una puerta abierta. Dicho de otra forma, y como lo citábamos hace 15 días atrás, pues el Señor dejó sus mandamientos, pero no dejó la libertad para que el hombre los viera a su propio acomodo. También dejó la adoración no para que el hombre la acomodara a su propio razonamiento, sino para que nosotros siguiéramos los parámetros de Dios. Esto quiere decir que el Señor no le dio la libertad al hombre de adorarle a su forma, a su manera. O sea, a la manera nuestra, no. Por eso, bueno, citaba nuestro hermano Alain allí en el Salmo 115, no a nosotros,
Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Nuestro hermano entonces decía que el Señor no colocó al hombre como fuente de adoración o de acercamiento, por lo menos de adoración en este caso. Nuestra única adoración siempre es el Señor. Perdón, el Señor. Para hacernos a nosotros, en este caso, como lo cita el mandamiento, dioses o ídolos de acuerdo a nuestro razonamiento. Y entonces vamos a ver el tercer mandamiento. La pregunta 84 dice, ¿cuál es el tercer mandamiento? A lo que respondemos, no tomarás. Bueno, aquí tenemos entonces nuestro texto a citar, que es Éxodo 20. Voy a ubicarme por allí, en Éxodo 20, pero pido el favor a ustedes que se ubiquen en algún pasaje de las Escrituras. Alguno estará ubicado por allí en el capítulo 3 del Éxodo. Y alguien más estará ubicado por allí en Levítico 19. Alguien más estará en Apocalipsis 1. Y por último, alguien se ubicará por allí en el Salmo 29. Todo esto simplemente vamos a citarlo para alimentar la enseñanza infantil en el día de hoy. Alguien más, ya por finalizar, estará ubicado en Deuteronomio 28. Todos estos textos, ya dije, los vamos a usar para alimentar la enseñanza. Alguien se preguntará por qué en un sermón infantil se enseña de esta manera. La respuesta simplemente es porque en la antigüedad a los niños los formaban con un buen conocimiento doctrinal. Pues no se les enseñaba con payasitos, ni tampoco con cualquier otra cosa. A los niños se les enseñaban como personas que el día de mañana iban a ser adultos, pero que ya iban a crecer con un conocimiento pleno de quién es Dios, de qué enseña su palabra. Así es de que ellos eran formados desde su misma niñez. Ahora vámonos un poco más atrás. ¿Cómo se enseñaba antiguamente en el templo y en las sinagogas? Todos iban a ser instruidos por lo que estaba escrito, tanto adultos como también los niños. Estos eran enseñados de esta manera. Bien, Éxodo 27, leo para ustedes, dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. ¿Qué más pudiéramos nosotros decir a este mandamiento? Creo que el Señor es demasiado contundente y específico cuando dice que su nombre no se puede tomar a la ligera. No podemos jugar nosotros con el nombre de Dios. Esto lo vamos a definir por qué. Es bien importante que tengamos en cuenta que a Dios no lo podemos tratar de tú a tú. Esto lo citábamos hace algún tiempo atrás. Cuando se dice, por ejemplo, acerca de Dios tratándolo como Chuchito, como Chucho. Bueno, sí es cierto que algunas personas hoy en día se llaman Jesús y les dicen Chucho de cariño, pero es que al Señor no le podemos tratar de esa misma forma. Al Señor no lo podemos tratar con cariño, lo debemos tratar con respeto, que es diferente. Dice que no podemos tratarlo de tú a tú. Algunas personas se refieren a Dios como el man del segundo piso. No es esa la manera como el hombre debe dirigirse al Señor. La verdad es que ni siquiera el mandamiento nos da a nosotros libertad de tratar al Señor de forma rápida, o de forma ligera, o de forma poco respetuosa. Bien, hace algún tiempo un escritor colocó a un libro que escribió el título El man está vivo. Ese título, El man está vivo, para nosotros viene, el término man viene del vulgo. Es como cuando nosotros tratamos al man de la esquina o al man del colegio. Entonces, tratarlo de esa manera, ahora recordemos nosotros que esto tiene una implicación en el inglés, ¿no? Que no es man, es man, pero esto significa hombre. No tiene nada que ver específicamente con lo que las personas colocan como términos para tratar a Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado en estas cosas, obviamente, porque no es la manera como ya dije, se trata al Señor. Bien, esto es definitivamente claro. Nuestros niños tienen que crecer con un concepto de Dios diferente, como cuando hablamos con cualquier persona común. ¿De acuerdo? Es la responsabilidad de nosotros como padres enseñar a nuestros niños
Bien, desde pequeños ellos van a empezar a escuchar chistes, van a empezar a escuchar historietas y cuentos donde toman a Dios por delante. La cuestión es que ellos tienen que empezar a identificar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. En este caso, en la manera como el hombre se dirige al Señor. Bien, esto es simplemente lo que encontramos allí. Él es el Señor Todopoderoso. Esa es una de las razones del por qué no podemos tratar al Señor de tú a tú. El Señor no es poderoso. El Señor es todopoderoso. ¿Entienden eso? O sea, quiere decir que es más poderoso que el poder. Tiene más poder que el poder. Es lo que está diciendo allí. Así de que el Señor es todopoderoso. Nadie está por encima de Dios. Nadie es primero que Dios. Nadie está para sujetar a Dios. O sea, Dios lo gobierna todo. Por eso es que es todopoderoso. Eso es una de las razones por las cuales no podemos tratar a Dios como cualquier ser común. Nosotros, por el contrario, somos sus criaturas. Si hay algo claro, es que nos recalca allí la Escritura que el Señor no tomará por inocente al que ose o osara tomar su nombre en burla. Ya lo dije, ni en chistes, ni tampoco en comentarios burdos, ni tampoco en afirmaciones donde el nombre de Dios se vea involucrado. En esto hay que tener mucho cuidado con aquellas personas que dicen, Dios me dijo, y realmente Dios no ha dicho nada. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. La única manera de poder decir, Dios dice es, ¿a través de qué? De las Escrituras. Dios dice así. Es la única forma como podemos usarla. Bien, tampoco podemos utilizar el nombre del Señor en juramentos simples. Eso también lo hablábamos la semana anterior, cuando los seres humanos tomaron la costumbre de decir por Dios que sí, afirmando cualquier cosa. Hay que tener mucho cuidado. Ya eso lo hemos repetido en algunas otras ocasiones. Simplemente por cualquier otra situación es en lo cual el Señor nos llama a nosotros la atención. En ninguna de estas cosas, por inofensivas que parezcan, el Señor las verá como algo inocente. Esto quiere decir que no podemos decir así como la Chilindrina, cuando en ocasiones decía algo que estaba mal y empieza, no, porque es que la Biblia dice que el Señor no tomará por inocente al que tome su nombre en vano. No podemos decirle, Señor, se me salió, no me di cuenta, o no supe lo que dije. No, sí supe. Entonces dice la Escritura claramente que no se puede tomar su nombre de esta manera. ¿Por qué es tan importante este mandamiento? Pues Dios repite allí en las leyes de santidad y justicia en el libro de Levítico que no debemos jurar falsamente por su nombre, profanando así su santo nombre. O sea, no debemos tomarlo por ninguna causa. Esto es lo que cita allí en Levítico 19:12. Quien lo tenga muy rápidamente, por favor, nos dice que cita ahí. Levítico 19:12. Se prepara allí quien tenga Éxodo 3, pero vamos a escuchar Levítico 19:12. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de Dios, yo el Señor. Dice, ¿no tomarás? ¿Cómo, hermano? Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo el Señor. Bien, así que tomar el nombre del Señor para hacer juramentos falsos, bueno, ni tampoco verdaderos, por cualquier cosa simple. Puede ser que uno haya visto a la persona parada en una esquina, pero uno no necesita decir por Dios que sí, pues lo vio ya. La cuestión es que eso no tiene sentido. Entonces, tomar el nombre de Dios para cualquier cosa, por simple que sea. En la antigüedad, el nombre debía tener un significado. En algunos casos, denotaba un rasgo distintivo de la persona o del ser que gozaba de este nombre. En Éxodo 3, 13 y 14, allí, mientras alguien lo busca, Moisés le pregunta por su nombre, pero como respuesta simplemente este hombre recibió un yo soy el que soy. Vamos por favor a mirar el texto en Éxodo 3, 13 y 14. ¿Cómo cita? Dijo Moisés a Dios, he aquí,
que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Amén. Bueno, ¿se dan cuenta de eso? Fíjense que no dijo, dígales que lo envió Carlos, ni Alberto. No, el Señor no permitió que su nombre fuese colocado en labios impíos. No quiso el Señor que se tratara a él de esa manera, muy diferente donde hubiese dicho, bueno, se llama Ronaldinho, o cualquier otro nombre. Realmente no fue la voluntad de Dios que estos se ubicaran de alguna manera así. Mas, sin embargo, hoy en día nos damos cuenta cómo lamentablemente los papás colocan a sus hijos el nombre Mesías. ¿Mesías qué significa eso? ¿Ah? Ungido, significa ungido. Mas, sin embargo, bueno, se utiliza el nombre de cualquier manera, ya lo dije. Esto no es que tenga algo pecaminoso, solamente es que hay que tener mucho cuidado. Entonces Moisés le pregunta, bueno, voy a los hijos de Israel y me dicen, bueno, a usted lo enviaron, ¿quién lo envió? Bueno, dígales que yo soy, te ha enviado. ¿Por qué el Señor quiso decir eso? Bueno, simplemente aquí tenía una razón. Representa allí su nombre en la divinidad. Al mismo tiempo también representa su eternidad, el que es, el que es. El Señor no tiene principio de día ni tampoco tiene fin de días. Simplemente el Señor es. O sea, el Señor es eterno. La Escritura enseña que Él es el primero y que Él es el último. Él es el alfa y Él la omega. Todo el Señor lo llena absolutamente todo. Entonces, cuando Moisés le pregunta, él dice, diles que yo soy, te envió. Allí ellos tenían que entender que los estaba enviando a alguien con autoridad y poder. Alguien que gobernaba en la eternidad. Esto es reiterativo en las Escrituras. Lo cita una vez más Apocalipsis 1:8, diciendo el Señor lo siguiente. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Ustedes ven algo de eternidad en ese pasaje? ¿Sí? Vamos a volver a leerlo de nuevo pausadamente. Dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. el Todopoderoso. Creo que ese Apocalipsis 1:8 es bastante claro, poniendo de relieve el pasado, el presente y el futuro, como aquel que gobierna en todo tiempo. Por eso el Señor le dice a Moisés, dile que yo soy, te ha enviado. La gloria del Señor se refleja en nuestro respeto y en la adoración a su santo nombre. El nombre de Dios se emplea para designarle sus atributos, su gloria, no para otras cosas. Allí entonces finalizamos con Salmo 29:2, muy rápidamente dice, Dar a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. amén. Bueno, colocarlo obviamente en el lugar que corresponde, pero nosotros, ¿qué es lo que nos corresponde según el pasaje? Darle al Señor solamente la gloria debida a su nombre. Entendemos nosotros que entre el término gloria y el término y respeto hay una gran distancia. Entonces, lo que cita la Escritura es que nosotros debemos dar gloria al nombre del Señor. Por eso el mandamiento es claro. ¿Cuál es el tercer mandamiento? No tomarás el nombre del Señor, tu Dios, en vano, porque el Señor no tomará por inocente al que tome su nombre en vano. Por eso entonces estamos diciendo estas cosas. Así es de que se emplea solamente para darle gloria. Por allí en Deuteronomio cita lo siguiente: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, el Señor tu Dios. Amén. Son las cosas que nosotros debemos aprender. Usted y yo, querido padre de familia, tenemos
una responsabilidad para con nuestros hijos ante Dios. Nuestra responsabilidad es ante Dios para con nuestros hijos. Y es de transmitirles un mensaje. ¿Cuál mensaje? Pues precisamente lo que estamos hablando en las Escrituras. Ahora, es importante, obviamente, por lo que usted está haciendo, querido padre de familia, está formando las futuras generaciones. La cuestión es cómo estamos nosotros inculcando esas futuras generaciones. Si dentro del corazón de nuestros hijos no hay temor a Dios, siquiera en lo que tiene que ver con su nombre santo, no va a haber temor en nada. Para nuestras futuras generaciones realmente no va a haber futuro. No va a haber absolutamente nada, en tanto Dios no se ha colocado en el corazón de nuestros hijos. Y es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Recordemos que cuando iniciamos con el estudio de los mandamientos, repetimos bastantes veces, esto no es algo opcional, querido padre de familia, no es que usted lo quiera o no lo quiera hacer, es que Dios dice que nosotros somos responsables de hacerlo. Dios va a demandar de nosotros todas estas cosas. Si hay algo claro, mi querido hermano, y con esto vamos a terminar, es que nuestros hijos son prestados. ¿Me escucharon bien? Nuestros hijos son prestados mientras estemos aquí en la tierra, porque algún día vamos a tener que devolverlos. La cuestión aquí es ¿qué le estamos devolviendo al Señor? Una de las cosas que Él nos dice a nosotros y le reclamó a Adán y Eva fue por la mala administración. ¿Y con qué cuenta le vamos a salir nosotros al Señor? Así es de que tenemos la palabra, tenemos el mensaje, ahora solamente nos corresponde transmitirlo a nuestros hijos. Bien, amados jóvenes y niños, Dios les guía a ver a Dios con temor y a tomar su nombre con respeto y veneración. Que nunca tomen a la ligera la grandeza y el poder, la soberanía de aquel que todo lo gobierna. Queridos padres de familia, que puedan en sus hogares citar las Escrituras con el respeto debido. Que nunca escuchen nuestros hijos palabras vanas en nuestros labios. Que nunca vean en nosotros a aquellos que se burlan o blasfeman contra Dios. Que nosotros podamos enseñarles a ellos un verdadero respeto y una verdadera forma en cómo nos conducimos en esta vida, para provecho nuestro y para la gloria de Dios. Amén. Amén. Quien desea orar por los niños y por los jóvenes, por favor, lo puede hacer en voz alta. Todos le apoyaremos. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra expuesta, Señor. Gracias porque hoy aprendimos, Señor, nosotros como padres, Señor, la responsabilidad que tenemos de enseñar a nuestros hijos, Señor, de no tomar tu santo nombre en vano, Señor, de tener respeto y reverencia hacia tu santo nombre, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de los niños que están en este lugar, Señor, escuchando tu palabra, Señor. A veces creemos que ellos no están aquí prestando atención, pero sabemos que tú, Señor, pondrás en su corazón, en su mente, Señor, una frase, una parte de lo que se está diciendo, Señor. Te pedimos que los guardes, Señor, que los protejas, Señor, que guíes sus pasos, amado Dios, que no te apartes de ellos, Señor, ni de día ni de noche, Señor. Que ellos, Señor, sean testimonio para otros jóvenes, para otros niños de tu amor, Señor. Que ellos puedan compartir tu palabra, Señor, donde quiera que vayan, Señor. Que sean luz en el camino, amado Dios. Te pido también por cada uno de los padres aquí representados, Señor. Te pido para que nos ayudes, Señor, a que podamos ser obedientes a tu palabra, Señor. Que podamos también dar testimonio en nuestros hogares, Señor, de tu amor, de lo que aprendemos cada domingo, de lo que aprendemos en casa cuando estudiamos tu palabra, Señor. Que ellos nos vean, Señor, como ejemplo, Señor, porque también nosotros, Señor, te buscamos a ti, Señor, de día, de noche, de madrugada, Señor. Que podamos llenarnos de tu palabra, Señor. Yo te pido que nos rodees, Señor, de todo lo bueno, de todo lo santo, Señor, de todo lo puro, Señor, y que cuando llegue el momento de la dificultad, Señor, ellos recuerden tu palabra, Señor, ellos recuerden que tú eres el único refugio que ellos tienen, Señor, que tú los ves donde quiera que ellos vayan, Señor. Todo eso, Señor, te lo pedimos, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, Padre de toda justicia, gracias por esta mañana, Señor. Quiero orar por los padres de familia, Señor. Y te doy gracias porque hoy pudimos estar reunidos, Señor, para compartir la enseñanza infantil, Señor.
Gracias porque no solamente te diriges a los niños, a los jóvenes, te diriges también a nosotros como padres que somos responsables, Señor. Algún día partiremos de este mundo, Señor. Permite que la mejor herencia que dejemos en el corazón de nuestros niños sea tu bendita palabra y el conocimiento de ella, Señor. Gracias por esta mañana, Señor. Ruego, Padre bendito, para que envíes sabiduría de lo alto, para que dirija, Señor, nuestros pensamientos, nuestras acciones, Señor. Nos permite decidir correctamente en el momento adecuado, Señor. Pero permite que tu nombre siga siendo exaltado, engrandecido, glorificado, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos hecho cosas incorrectas, pero ayúdanos, Señor, a tomar el camino justo, Señor, por donde tú nos diriges ahora, Señor. Gracias por la permanencia de tu Espíritu Santo en medio nuestro y suplicamos, Señor, para que en el templo, en la casa, en el trabajo, en cualquier lugar donde nos encontremos, Señor, sea tu nombre glorificado en medio nuestro, Señor. Que nuestras palabras, Señor, nuestros pensamientos vayan marcados y dirigidos, Señor, por lo que tu palabra enseña. Pero permítenos ante todo, Señor, que demos la gloria y la honra a tu santo y poderoso nombre. Gracias, Señor, una vez más por mis hermanos allí en la virtualidad, Señor. A cada uno de ellos, Señor, te pido que les bendigas también, Dios mío, a la distancia. Tu gracia sea manifiesta y de manera especial y abundante, Señor. Gracias por este tiempo y por esta oportunidad. En tus manos benditas encomendamos a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, Señor. En tus benditas manos encomendamos a cada padre de familia, Señor. Y te doy la gloria, Padre bendito, porque desde el principio, Señor, tu propósito siempre ha sido, Señor, el extender el Evangelio a todas las familias de la tierra, Señor, conforme a la promesa que diste a Abraham, nuestro Padre en la fe. Muchas gracias, bendito Dios, por esta tu bendición y por esta mañana, por quienes estamos en este recinto, por quienes están conectados, Señor. Sea tuya la gloria y la honra, ahora y siempre y por todos los siglos, en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos de una a la enseñanza en el día de hoy. Esta la encontramos allí enmarcada en el Evangelio según San Mateo. Pueblo de Dios, nos preparamos entonces para una vez más hoy estar recordando las palabras claras del Señor en medio nuestro. Allí en el capítulo 27, Evangelio según San Mateo, vamos a estar por favor ubicados y vamos a continuar con el estudio allí en el Evangelio según San Mateo. En esta semana que se acerca, muchas familias, muchas personas van a estar haciendo una serie de actividades. Esperamos en el Señor que nuestras actividades, estoy hablando del cristianismo, vayan precisamente enfocadas en que nosotros podamos verdaderamente reflexionar en lo que la palabra de Dios enseña. Bien, no es simplemente el hecho de que alguien tome unos azotes y se dé azotes por la espalda y se convence a sí mismo que sus pecados van a ser perdonados. Ya dijimos que cuando uno toma un azote y se pega por la espalda esperando que los pecados se le perdonen, pues ¿cuántos pecados van a ser perdonados según los azotes que yo me pegue? Pues si me pego 10 azotes por mi espalda, ¿cuántos pecados van a ser perdonados? La respuesta es, ni uno, 0 pollitos, nada, negativo. Tampoco que yo entonces tome la determinación para irme de rodillas hasta la montaña y allá clave una cruz. ¿Cuántos pecados serán perdonados? Ni uno. Eso simplemente nosotros lo encontramos en las Sagradas Escrituras cuando el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue clavado en la cruz del Calvario, pero no permaneció clavado en la cruz. Al tercer día se levantó de entre los muertos. Para que entonces nosotros podamos pensar realmente nuestros pecados han sido perdonados a través del sacrificio perfecto de Cristo nuestro Señor y Salvador. Vamos a estar allí 27 a partir del verso 20. Mateo 27, 20
hasta el 31. Voy a leer en favor de todos ustedes, dice así las Escrituras. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron allí delante de él a toda la compañía. Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiendo le tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Amén. Esta es nuestra verdadera reflexión en este tiempo. Oremos por un momento. Señor y Padre, tú que habitas en gloria, te damos las gracias, amantísimo Rey, por este tiempo, por esta oportunidad, por la lectura de tu palabra allí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 27. Señor, guíanos en cada versículo leído en el día de hoy. Enséñanos, permítenos reflexionar. Ayúdanos, Señor, a entender cuáles son tus propósitos, Padre bendito. Pero permite ante todo que hoy podamos encontrar en ti, Señor, nuestro descanso y nuestra paz, sabiendo, Señor, que el castigo de nuestra paz recayó sobre Cristo, que éramos nosotros los que merecíamos estar en aquel lugar de juicio. Mas ahora, Señor, vemos por tu palabra que Cristo mismo tomó nuestro lugar, pagando por nosotros, por nuestros pecados, Señor. Por eso encomendamos este tiempo, Señor, y te damos las gracias. Padre bendito, en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos. Vamos a reflexionar hoy con el título: Juicio y sentencia al justo. Bueno, el título no necesito quizás explicarlo tanto, pues ya sabemos nosotros que el Señor pagó por pecados ajenos. Aquí los únicos culpables somos nosotros. Éramos quienes debíamos estar allí presentando descargos por nuestras acciones. Más a cambio de eso, allí se encuentra alguien que no transgredió la ley, que no cometió pecado, que no se manchó con el pecado, mas sin embargo está siendo acusado injustamente por todos nosotros. Allí, pues simplemente podemos analizar todas estas verdades de las Escrituras. A un grupo de personas que estudiaban la Biblia se les pidió que definieran al Señor con una metáfora. Algunos usaron unos comparativos muy conocidos, como: Él es el Cordero de Dios. Alguien más dijo: Él es la puerta. Alguien más expresó: Él es la luz del mundo. Otra persona dijo: Él es el buen pastor. ¿Qué metáfora le colocaría a usted en esta mañana? Nuestro Redentor. Nuestro Redentor, bien. ¿Qué otra? El Cordero de Dios quita los pecados. Bien, está bien. ¿Qué otra? La última. Sustituto, Salvador. El Salvador, el sustituto, etcétera, etcétera. La única Bien, esperanza. la única esperanza. Parece que estamos en ese salón de clases, ¿no? Allí entonces estamos definiendo al Señor. Inesperadamente, luego de escuchar a todos, alguien gritó desde la parte de atrás: ¡fuegos artificiales! Al escuchar esto, entonces todos se voltearon extrañados a ver la persona que había usado esa comparación. Esta persona dijo: analícenlo bien. Los fuegos artificiales explotan con luces multicolores y brillantes que deleitan la vista, aún con potentes sonidos.
Sin embargo, estos vienen envueltos en un papel muy común y sencillo. El creador de todo el universo, quien colocó el sol, las estrellas, la luna, quien hizo brillar todo, quien nos dio el agua, quien nos dio el aire para respirar, quien le dio al planeta Tierra tal belleza, se confinó en un cuerpo muy común. Bueno, por eso entonces citó esta forma metafórica. Luego este cuerpo lo entrega por todos nosotros en su humillación y en la tosca cruz. Y así entonces llevar por todos nosotros la obra maravillosa y trascendente, de tal forma que trastornó no solo a los de su tiempo, sino también a todos nosotros quienes vivimos ahora. Quien está parado frente a los ancianos, frente al pueblo y frente a Pilato, es un ser que sentía. Tenía un cuerpo semejante al nuestro. Estaba humillado. Lo habían golpeado. Toda la noche habían maltratado al Señor. Se habían burlado de él. Allí lo tenían simplemente sentenciándolo por algo que no había cometido, mas sin embargo la Escritura dice que él fue llevado como cordero mudo al matadero. El Señor no abrió sus labios para defenderse. Ahora, si el Señor se hubiese defendido, tendría muchas razones para hacerlo. ¿Por qué no lo hizo? Simplemente porque unos hubiesen sido los realmente culpables y ajusticiados. Y esos habíamos sido nosotros mismos. En este caso, vemos a este hombre enfrentando una situación compleja. Decíamos la semana anterior que al igual que Pedro, el Señor también estaba pasando por un momento de extrema rudeza. Sabía lo que venía sobre él. Conocía muy bien las Escrituras y sabía que lo iban a golpear hasta lo último para terminar clavándolo en una cruz. Así de que el Señor estaba enfrentado a una situación compleja que ni usted ni yo conocemos. Por más que nosotros digamos que en este mundo hemos sufrido, no nos podemos comparar al Señor. Lo hemos repetido, nosotros hemos sufrido muchas veces por nuestra propia culpa, porque hemos buscado nuestros propios problemas, pero es que el Señor estaba sufriendo por problemas ajenos. Esto hace que sea totalmente diferente. En ningún momento de la historia se puede notar un acontecimiento tan importante como el que nos relata Mateo, que logró cambiar el curso de todo, en el pasado, en el presente y también en el futuro. La Escritura dice que la esposa de Pilato había tenido un sueño, providencialmente, con este episodio. Allí en el versículo 19, que es el anterior al que leímos, se da por sentado que a quien intentaban asesinar era totalmente justo. La esposa de Pilato le manda a decir al oído, no sé cómo le diría, si le diría cariño, amor, pero algo le dirían en el oído a este hombre, no tengas nada que ver con este justo, porque he tenido sueños con él. Y es importante que esto colocó en el corazón de Pilato una dificultad más. Nosotros lo vemos entonces a un tipo malvado. El hermano Yadín la semana pasada nos explicaba a través de las Escrituras y la historia que Pilato era un hombre malvado. Pasaba por encima de quien quería y mandaba asesinar a quien quería. El hombre no tenía escrúpulos de ninguna clase. Todo eso hasta cuando se enfrentó con Cristo mismo. Lo vio allí como cordero inocente y el hombre no sabía qué hacer. Bueno, todos ustedes y yo sabemos que cuando nos enfrentamos al Señor, la situación en nuestra mente cambia. Es totalmente diferente. Allí entonces vemos que al que intentaban asesinar era totalmente justo, dice el verso 20, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Ahora, hermanos, como hemos leído el Evangelio según San Mateo, también nos hemos dado cuenta que estos quienes citan allí en el verso 20, los principales sacerdotes y los ancianos, eran las personas que tenían la responsabilidad de liderar. Eran las personas que conocían muy bien las Escrituras del Antiguo Testamento. Ellos eran los intérpretes de la ley, eran los escribas. Tenían todo el conocimiento. La cuestión es que estos mismos tipos estaban allá abajo persuadiendo a la multitud para que Cristo fuese asesinado. Uno se pone a pensar, el conocimiento del ser humano se embota cuando el Señor verdaderamente nos dirige en sabiduría a nuestros corazones.
Entonces estos están allí simplemente haciendo un proselitismo. Mientras que Pilato entonces digería la razón de su esposa, estos estaban haciendo esta clase de trabajo, pero en contra de nuestro Señor Jesús. La gente prefirió a Barrabás, un homicida y un revolucionario, antes que a Jesús. Esto quedó citado en la lectura paralela allí en Lucas. Lo prefirieron antes que al Hijo de Dios. Marcos 15:7 dice, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. O sea, Barrabás era ¿un qué? Un asesino, un homicida. Era un rebelde. Pero todo eso nosotros lo vemos, obviamente allí marcado, porque es que ellos están abogando porque dejen libre a un homicida y porque asesinen al autor de la vida. ¿Ustedes se dan cuenta de la locura que hay allí? Bueno, es algo para analizarlo. Hechos 3:14 dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se oyese un homicida. Es como entonces cita el apóstol Pedro allí en Hechos 3. Vemos que hoy en día el mundo sigue tomando malas decisiones al preferir la fuerza tangible del poder humano antes que la salvación que ofrece el Hijo de Dios. Barrabás probablemente no era cualquier malhechor, realmente era un líder nacionalista, popular. El hombre hablaba de liberación. Hoy en día hay un grupo que lo llaman los sionistas y ellos están buscando la liberación de las fuerzas extranjeras. Algo sucedía así en el pasado también. Se buscaba obviamente y supuestamente librar aquella región del yugo romano, de lo que ellos hacían. Entonces aparentemente tenía una razón de ser, supuestamente, como diría el filósofo, el fin justifica los medios. Entonces ellos asesinaban y se justificaban diciendo, es para favorecer a nuestra nación. Este hombre aparentemente tenía muchos seguidores, parecía que tenía más seguidores que nuestro Señor Jesús. El verso 21 dice, y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. O sea, no dudaron ni por un momento en pedir a Barrabás. Probablemente no fue muy difícil a las multitudes incitadas a elegir según la opinión de los principales sacerdotes y también de estos ancianos. En Juan 18:39 dice que había una extraña costumbre que se practicaba en la Pascua. Digo extraña costumbre porque esta costumbre no tiene asiento en el Antiguo Testamento. Tomaron la costumbre supuestamente de que en la Pascua soltaban a alguien que tenían preso. Bueno, ¿y eso de dónde lo sacaron? Ellos lo estaban poniendo en práctica a su manera. Era una idea de ellos. Entonces, allí se tenía esta extraña práctica. Se decidía entre dos personas que habían transgredido las leyes que una de ellas fuese puesta en libertad. ¿Pensaría entonces Pilato que si usaba este recurso, los judíos pedirían libertad para nuestro Señor Jesús? Creo que este hombre no midió la capacidad de odio que estos tenían contra el Señor. Ya dije, cuando Pilato hace la pregunta, ellos no lo dudan ni por un instante. A Barrabás, a Barrabás. Esas son las malas decisiones en las cuales entonces, en ocasiones, todos nosotros nos vemos enfrentados. Esto hace más dramático el desenlace. ¿Cómo entonces se puede pensar que se iba a pedir libertad para un homicida y acusar de muerte a un justo? Por momentos parece que el procurador tenía una papa caliente en sus manos y con un tono desesperado exclama, ¿qué pues haré de Jesús al que llaman el Cristo? Tenía graves problemas. Bueno, como procurador romano, este hombre tenía la responsabilidad de aplicar la ley. Según entonces la ordenanza, si el transgresor merecía la muerte, automáticamente el gobernador era quien daba el veredicto. Pero en este caso, él simplemente se dio cuenta que no habían agravantes para él tomar estas decisiones. Dice el 22, allí donde vamos. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron una vez más, sea crucificado. Primero piden a Barrabás y luego piden la crucifixión para el Señor. Ya dije. Piden que se suelte a un homicida
y gritan para que se asesine al autor de la vida. La respuesta entonces no se hizo esperar. Sea crucificado. La campaña de desprestigio contra el Señor estaba dando sus frutos a través de la manipulación de las masas. Tenemos que tener cuidado, porque no cuando nosotros veamos a un grupo de personas gritando algo, quiere decir que ellos tengan la verdad. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque la verdad no la tienen las multitudes, la verdad la tiene Dios. En este caso, obviamente, entendemos nosotros que la multitud llevó a que todos simplemente gritaran en un común acuerdo sin siquiera analizar muy bien lo que estaban diciendo. Eso lo vamos a ver más luego por allí en los versículos siguientes. ¿Cómo es que es la manipulación de las masas? Y cómo muchas personas gritan y dicen o simplemente lanzan arengas sin pensar muy bien cuáles son sus afirmaciones. En este caso, ya dije, piden en primer lugar a Barrabás que sea libre y en segundo lugar que al Señor lo crucifique. O sea, no lo dudan ni por un instante. Dice que Pilato, digamos, aún quería sacarlos de su usurpación, ¿no? Bueno, por lo menos lo vemos en 3, 4 ocasiones. Pero bueno, vamos a ir mirando precisamente eso. El gobernador les dijo, el 23, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. No, algo así como estar diciendo, ¿y por qué lo voy a crucificar? ¿Y qué mal ha hecho? ¿Qué culpa tiene? Pero ellos no decían qué culpa tenían. Simplemente decían, crucifícate, crucifícate. Quizás nadie sabía allí qué era lo que estaba pasando. Los principales y los ancianos lo que hicieron fue decir, griten por Barrabás. Bueno, y el otro, que lo crucifiquen. Pero ellos no se dieron a la tarea de preguntar por qué. ¿Por qué tengo que gritar que lo crucifiquen? ¿Qué razón hay? De hecho, lo que está diciendo Pilato es, ¿y qué mal ha hecho? Ellos no dicen, ha hecho tal cosa, no. Porque si hubiesen decidido por culpa, ¿quién hubiese sido asesinado? Barrabás. Pero estos no daban razón, simplemente decían, crucifíquelo ya, eso es lo que queremos. Así era que entonces repetían. El texto representa la última apelación de Pilato a la multitud para que reflexionaran sobre la injusticia de su demanda. Pilato era responsable por la aplicación de este alto concepto de justicia humana. Sin embargo, Pilato dejó que la multitud dictara las sentencias de muerte contra nuestro Señor. O sea, quien tenía la autoridad no la usó, sino que le dio la autoridad a los que no la tenían. Y se justificó, y se justificó. Bien. 24, vamos avanzando. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. O sea, les está diciendo a ellos que era inocente de la sangre del justo, mas sin embargo se lo entregó a ellos para que lo mataran. Eso lo hace culpable. Eso no lo hace inocente de ninguna manera. Es claro, pues allí, como cita el versículo 24, este hombre tenía el deber de hacer justicia. Pilato demostró estar más interesado en la política que en la justicia. Tuvo varias oportunidades de tomar la decisión correcta. Lucas relata por lo menos 3 veces, al menos 3 intentos de dejarle en libertad. La conciencia le decía que Jesús era inocente. La ley romana decía que un inocente no debía morir. Y su esposa al mismo tiempo había tenido un sueño perturbador. Pilato entonces no tenía excusa para condenar a Jesús, pero al mismo tiempo temía a la turba que se estaba levantando. Era algo que también nuestro hermano Yair nos explicaba la semana pasada. Pues si él permitía que se formara un alboroto en la ciudad, iba a ser depuesto de su lugar, se le iba a acabar su privilegio. Entonces él dijo, no puedo jugar con mi privilegio, pues mejor que ellos lo maten, sean ellos culpables del asesinato injusto, y yo me lavo la mano. Se acabó todo el problema. Bien, no era así el asunto.
Así de que no tenía excusa, de tal forma que aunque podía como juez aplicar una justicia transparente, realmente se acobardó al ser amenazado, que fue otra de las estratagemas que utilizaron estos que estaban allí, que eran parte del pueblo. Alguien muy rápidamente se ubica en capítulo 19-12 del Evangelio según San Juan, por favor no lo lee con voz de trompeta, con voz militar. Nos dice qué es lo que cita allí Juan 19-12. ¿Alguien lo tiene a la mano? Desde entonces procuraba Pilato soltarlo, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Reaccionaron políticamente. Claro, no, pues le dieron, ahora, si usted no lo va a culpar a él, pues lo vamos a culpar a usted. ¿Qué prefiere? Le vamos a decir a César que usted dejó ir a alguien que se está autoproclamando rey, que le quiere quitar el trono al emperador, y entonces usted va a tener graves problemas, va a ser quitado de su lugar y va a tener gravísimos problemas, pues, en todo sentido. Este hombre entonces prefirió conservar su lugar de privilegio y excusarse. Los judíos, obviamente, allí como cita el versículo 24, entendieron muy bien aquel simbolismo que usó Pilato. Pues para él no sentirse totalmente culpable y culpar al pueblo, pues todos aquí se estaban realmente echando la culpa. El pueblo culpaba al Señor Jesús, Pilato culpaba al pueblo y el pueblo culpaba a Pilato. Entonces uno dice, bueno, Jesús no estaba culpando realmente a ninguno, estaba muriendo por la salvación aún de ellos mismos. Pero la cuestión es aquí cómo estos simplemente empiezan a extorsionarse. El hombre obviamente no ve la manera de zafarse de esta situación. Ya dijimos que parecía que tenía una papa caliente. La cuestión es entonces que él va y se lava las manos. Los judíos entendieron muy bien ese simbolismo. Ahora, vamos a ver qué es lo que dicen las Escrituras. En Deuteronomio 21, 6 al 9, alguien lo va a ubicar allí, 21 del 6 al 9, y también en el Salmo 26, 6, ese lo voy a leer para ustedes, dice: lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Señor. Y entonces dice, especifica el Salmo 26, que el lavamiento de manos era algo que se practicaba, obviamente para hablar de limpieza y de purificación. Bueno, Deuteronomio 21 del 6 al 9 dice, ¿alguien lo encontró por allí? Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto lavaran sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle, y protestarán y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de medio de ti, cuando hicieras lo que es recto ante los ojos de Jehová. Amén. Bueno, ya había algo que se aplicaba en la antigüedad y era, se sacrificaba la becerra y ellos se lavaban sus manos. Esto tenían que hacerlo precisamente cuando encontraban un muerto en sus límites. Entonces la pregunta era, ¿y quién lo asesinó? Entonces automáticamente el pueblo iba y se lavaba las manos y decía: Señor, no fuimos nosotros, somos inocentes. Perdona a tu pueblo, Señor, por esto. Bueno, entonces se trataba precisamente de alguien que había sido asesinado. Automáticamente el pueblo estaba pidiendo que se asesinara al Señor y Pilato fue, se lavó las manos, dijo: inocente soy yo. Ellos entendieron muy bien, porque Pilato lo que estaba haciendo era colocando la culpa sobre el pueblo. O sea, son ustedes los culpables. Ya dijimos también que esto no exime de culpa a Pilato, que quien tenía que aplicar la ley era él, la ley romana específicamente, y no el pueblo en este caso. Dicho de otra manera, Pilato citó las Escrituras y con esto colocó sobre ellos toda la culpabilidad.
¿Sintió acaso el pueblo temor por lo expresado por Pilato? ¿Cerraron sus labios de proferir juicio? ¿Entendieron el simbolismo? Respuesta, no. No entendieron nada. Cegados por su sed de sangre, rechazaron simplemente la verdad. Ahora, si leemos el versículo 25 de nuestro pasaje, mire cómo es la rapidez del ser humano. Ya dije acerca de la manipulación de las masas. No por el hecho de que todo el pueblo estaba gritando lo mismo, quiere decir que ellos tenían la verdad. No, solamente había uno que tenía la verdad allí, de toda esa multitud que había. Y es al que usted y yo tenemos que seguir. Así es de que es claro precisamente en el verso 25. Dice, respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Dicho de otra forma, sobre ellos mismos se aplicaron toda una maldición. ¿Recuerdan lo que decía, lo leímos hace un momento allí en Deuteronomio? Si hay un muerto allí, todos tienen que ir a alabarse de su inocencia. Dios sabía realmente que el pueblo era inocente, pero en este caso ellos estaban colocando su propia culpabilidad. Nadie los estaba juzgando a ellos, ellos estaban juzgando a sí mismos, que se estaban colocando la culpabilidad. Además creo que ese término ya se utilizaba en el Antiguo Testamento, ¿no? Ese término de coloca la sangre, a ver su sangre colocada. Claro, la sangre tenía que ver siempre con todo este tema. Muy bien. El pueblo no tuvo miedo de asumir la responsabilidad de su culpa y, no deteniéndose a reflexionar en su necedad, echaron sobre sí la maldición y, de paso, responsabilizaron también a sus descendientes. Ya no quedaron conformes solamente con decir nosotros somos culpables, también serán culpables nuestros hijos. Bueno, ustedes saben lo que estábamos leyendo hace un momentico en el sermón infantil, ¿no? No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tomará por inocente al que tome su nombre en vano. Y esto es importante porque es la manera como nosotros verdaderamente estamos buscando trastornar la vida de nuestros hijos para el futuro, transformarla conforme a la voluntad de Dios y conformarla conforme al propósito divino desde el principio. Eso que, bueno, ellos conocían bien las consecuencias de aquellas cosas, ¿no? Yo lo sabía muy bien. Habían pasado por algunas situaciones en el antiguo, los descendientes de ellos, cuando fueron desobedientes al Señor, y el Señor los afligió con situaciones difíciles. Por supuesto, ahora nos preguntamos nosotros si estos judíos conocían los mandamientos. Por supuesto, porque el Señor visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y ellos mismos estaban diciendo sobre nosotros y también sobre nuestros hijos. Bien, así de que estos no se detuvieron a reflexionar en su necedad. Pilato, a pesar de haberse lavado las manos, también es culpable. El que alguien se lave las manos en una situación difícil y sabiendo que tenía una responsabilidad, eso no lo libra de culpa, aunque se sienta una falsa sensación de paz. En el verso 26, vean lo que este tipo hace. El que está diciendo que se lava las manos y es inocente. Dice, entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús lo entregó para ser crucificado. O sea, les dijo a ellos, ustedes son los culpables, más sin embargo, lo voy a azotar. Y luego lo voy a entregar a ustedes. Bien, entonces precisamente la manera como él pretende zafarse. En primer lugar, suelta a un asesino y en segundo lugar manda a azotar al Señor. El azote romano era un látigo con múltiples cuerdas que llevaba atadas en sus puntas pedazos de metal afilado o hueso puntiagudo en sus extremos. Muchos reos morían solamente en esta forma de sacrificio. O sea, allí los tomaban y muchos no eran capaces de soportar. La ley, aplicada por ellos, tenía un cierto tinte de justicia. Decía que para aquel que había agraviado, para aquel que había blasfemado, era necesario que se le dieran 40 azotes, pero por misericordia le rebajaban uno. Por pura piedad. Entonces, le vamos a dar 39 porque le amamos. Bueno, es precisamente eso.
Allí entonces miramos la situación de nuestro Señor Jesús. En los azotes, en la espalda, en la parte de dentro del cuerpo, y aquel que era azotado en ocasiones, su piel era sacada de tal forma que aún sus órganos podían quedar a la vista de todos. La Biblia dice que el Señor Jesús fue escarnecido, o sea, no solamente fue burlado, sino que al mismo tiempo su carne fue sacada del lugar. El Señor podía haber muerto allí en los azotes, estaba desangrándose, estaba quedándose sin fuerza. Por eso nosotros nos damos cuenta que cuando Él sale hacia el Calvario, el Señor en 3 ocasiones cae al piso, ya no tenía fuerza, estaba desangrado. Por eso nosotros a veces en ocasiones afirmamos que la cruz se llenó de sangre del Señor. Quizás no, quizás fueron muy pocas las gotas de sangre que cayeron en la cruz, porque es que el Señor las iba derramando todas desde los mismos momentos del azote. Por eso no quedó sangre en el cuerpo del Señor. Esos látigos eran de 5 o 6 puntas, entonces en sí fueron alrededor de 120, 140. Bueno, si contamos que cada punta le pegó, pues serían muchos, pero en este caso, obviamente, pensando en lo que cita en la antigüedad, cuando muchos morían a causa de este castigo, Josefo, historiador del segundo siglo, dice que ser azotado era una tortura horrible. Así es como lo cita. ¿Cómo pretendían que después de esto Jesús cargara su propia cruz? Bueno, ¿cuántas personas habían sido azotadas y crucificadas en aquel tiempo? La respuesta es muchas. Muchas. Porque era una pena capital. Bueno, si el Señor hubiese vivido en el tiempo nuestro, quizás hubiese sido llevado a la silla eléctrica o le hubiesen aplicado la inyección letal. Pero en ese tiempo la pena capital era la crucifixión, obviamente pasando por los azotes al mismo tiempo. Pilato entonces dice, bueno, culpables ustedes, les dice a ellos, yo me lavo las manos, pero lo voy a mandar a azotar. La pregunta es para usted y para mí, ¿acaso él no había sido testigo de muchos reos que habían muerto en los azotes? ¿Qué pretendía él? Decir que era inocente y al mismo tiempo azotar al Señor y que muriera en los azotes y decir, bueno, yo soy libre y soy inocente, ustedes fueron los que provocaron todo esto. Como el hombre que golpea a su esposa y luego después dice, es que lo hice porque te amo. De ninguna manera se puede mostrar inocencia así. Entonces, esto lo encontramos nosotros precisamente en este mismo contexto. Así entonces continúa el vejamen, la burla y la humillación contra el Señor. Versículo 27 dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. La compañía estaba compuesta aproximadamente por 200 soldados. O sea, el Señor estaba rodeado por todas partes. Todos ellos estaban burlando de él. Pero estas burlas no eran como las burlas nuestras, ¿no? A veces nos colocan de pronto un sobrenombre y nosotros nos herimos tanto que llegamos a 30, 40 años pensando ¿por qué me dijeron eso? O cualquier cosa que por más sencilla que parezca nos causa muchas cosas en el corazón. La verdad es que las burlas en aquel tiempo eran burlas que tenían que ver también con la brutalidad del ser humano. Allí en primer lugar, desde el versículo 28 hasta el 30, dice, solamente algunas cosas rápidas, lo desnudaron, le colocaron sobre él un manto escarlata, un manto rojo, viejo, sucio, sobre sus heridas. Colocaron esto sobre el Señor. Dice el 29, pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, le pusieron una caña en su mano derecha e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, o sea, se burlaban diciendo, salve, rey de los judíos. Ahora, después de haber sido uno azotado, le dieron golpes cuando lo llevaron al Sanedrín, lo maltrataron. El Señor ya no tenía forma humana, lo dice Isaías 52 y principiando el 53, el Señor ya no tenía forma humana, habían borrado de su rostro la hermosura de tantos golpes.
estaba botando sangre por todas partes y estos, de ñapa, como decimos aquí en esta zona del país, le colocaron una corona de espinas. Luego entonces tomaron la caña que habían colocado en su mano simulando un cetro y con esta le dieron por la cabeza cuando su cabeza estaba maltratada y con unas espinas que le atravesaban sus sienes. La cosa no era sencilla. El Señor ya había dicho en alguna otra ocasión, si mi reino fuera de este mundo, yo hubiese pedido que el Señor enviara legiones a salvarme, pero es que mi reino no es de acá. Él había venido a morir por nosotros, por usted y por mí. Cuando hablamos de perdón de pecados, no estamos hablando de cualquier cosa simple. Nosotros entendemos, bueno, voy a colocar el ejemplo con las damas cuando están en la cocina y se les va el cuchillo un poquitico hacia la yema del dedo. ¿Qué sienten? Una sola cortadita. ¿Y el espaviento qué hace? Bueno, si nosotros nos machucamos también. Doble espaviento. Pero la cuestión allí es precisamente algo tan sencillo. Al Señor lo maltrataron hasta lo sumo. Dice entonces el versículo 30, y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Se hincaban, le decían salve rey de los judíos, agarraban la caña y le daban por la cabeza y de paso le escupían su cara, burlándose totalmente de nuestro Señor. Hermanos, la entrega de nuestro Señor es algo que nosotros debemos verdaderamente meditar. Lo dijimos desde el principio. Si agarramos un azote y nos damos por la espalda, eso no nos va a ayudar en nada. Los sacrificios ya el Señor los hizo por todos nosotros. Él perdonó nuestros pecados. Lo hizo entregando su vida. La responsabilidad nuestra es buscarle, amarle, servirle, tenerle como nuestro rey, colocarle en nuestro corazón en el trono que solamente pertenece a él. Porque lo hizo de esta manera, aunque fue burlado allí por estos soldados romanos, 200 aproximadamente. Eso no quiere decir realmente que el Señor no tenga la autoridad suficiente, porque lo hizo yendo a la cruz y a usted y a mí solamente nos dio como respuesta la vida eterna. Esto es lo que alcanzamos en el Señor. Aunque hubo brutalidad física aquí, el enfoque principal es sobre la burla. Los soldados romanos tenían a su merced a un rey judío e hicieron teatro con una corona paródica, usando cualquier cosa que les viniera a la mano. El capote rojo de un soldado como ropaje imperial, una caña como cetro real y una corona hecha de espinas. De esta manera el rey de los judíos, ya traicionado por su propia gente, fue maltratado también por los gentiles. Según entonces estos entendieron que Jesús pretendía hacerse rey, pero que para ellos simplemente era un lastimero ejemplo de un rey débil, derrotado, impotente. La parodia para ellos era totalmente completa. Pero ellos no visualizaron que delante de ellos verdaderamente estaba el Rey de toda gloria. Que el cerrar sus labios y permitir todo este vejamen iba a dar para todos nosotros una verdadera libertad y un verdadero perdón de pecados. Aunque ellos se burlaron, nosotros hoy en día nos gozamos y esperamos en el Señor que nuestro gozo sea completo cuando estemos con Él por toda la eternidad. Luego, dice el 31, fue sacado de allí y llevado para ser crucificado. Amada iglesia, allí tenemos un cuadro aterrador, pero es precisamente para que reflexionemos en la importancia del sacrificio de nuestro Señor y de que Él nos ha librado, entendiendo precisamente que quienes debíamos estar allí éramos nosotros, y en segundo lugar, que merecíamos realmente todo aquel cruento castigo. Mas sin embargo el Señor cargó sobre Él el castigo de nuestra paz. El justo se ha entregado por los injustos. En respuesta, nosotros hemos recibido del Señor la vida
eterna para permanecer con Él para siempre. Hermanos, no huyamos más de Él. Adoremos al Señor. El Señor, cuando tuvo que entregarse, no huyó, no decidió salir corriendo. El Señor enfrentó todas aquellas cosas a sabiendas que nosotros no podíamos sobrellevar este castigo. Ahora nos queda simplemente adorarle. Busquémosle, honrémosle como al Rey que es. Busquemos siempre su presencia. De seguro en Él encontraremos un verdadero descanso. Como promesa para todos. Venid a mí, dice el Señor, todos aquellos que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Amén. Oremos. Bendito Señor y Padre, tú que habitas en gloria. Te damos las gracias, Señor, por esta mañana, por este tiempo. La oportunidad, Señor, de haber expresado tu palabra bendita. Gracias, Señor, porque es un regalo de vida eterna. Gracias, Padre bendito, por darnos el privilegio, Señor, de conocer tu palabra, de estudiarla. Privilegio, Señor, que no teníamos cuando no te conocíamos, ahora lo tenemos y lo disfrutamos, Señor. Ayúdanos a crecer cada día, Señor, en el conocimiento de tu palabra. Enséñanos, pero permite sobre todas las cosas que tu nombre siga siendo exaltado, Señor. Perdona nuestro pecado, líbranos, Señor, de toda injusticia. No permitas que cobardemente huyamos de tu presencia, mas ayúdanos, Señor, a estar fortalecidos para buscarte y permanecer en ti, Señor. Ayúdanos a perseverar, Señor, y a permanecer. Ayúdanos, Señor, a darte la gloria. Pero ante todo permite, Señor, que tu nombre siga siendo invocado en medio nuestro. Sea tuya la gloria, la honra, el honor y el poder, ahora y siempre y por todos los siglos, en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén.